Nuevamente vamos a tener lo que es el repaso de nuestra lección y gracias a nuestro Dios hemos llegado a la lección número 6 que lleva por título Posibilidades ilimitadas. Vamos a leer nuestro versículo que vamos a estar memorizando durante toda esta semana. Si tienen sus lecciones o sus Biblias en las manos, podemos buscar 1 Corintios 12:11 y los invito a que les demos lectura. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El título de nuestra lección nos da pauta de lo que vamos a estar viendo en esta semana. Dice posibilidades ilimitadas. Si nos enfocamos en la palabra ilimitadas, sabemos que es lo contrario de un límite. Un límite es una frontera. Ilimitados es que tenemos muchísimas posibilidades, que es infinitas. ¿Y para qué tenemos estas posibilidades? Estas las tenemos para la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es esta? La de testificar. Y muchos pensamos que la testificación es un don que da el Espíritu Santo como tal, pero no. Más bien la testificación es una tarea que Dios ha dejado para todo creyente, para todo cristiano. La Biblia dice que utiliza diferentes expresiones para describirnos este llamado que Dios nos ha hecho. Y en nuestra lección podemos encontrar diversos textos bíblicos en donde podemos encontrar cómo Dios hace este llamado. Él nos llama a la luz del mundo, embajadores de Cristo, real sacerdocio. Por esto Dios nos encomienda hacer la tarea de la testificación y Él nos capacita para realizar esa tarea. Él imparte dones espirituales a cada creyente, tal vez de manera diferente, pero cada uno tiene una manera distinta de poder llegar a cumplir la tarea de la testificación. Dios nos llama precisamente a las personas que están calificadas. La lección nos menciona claramente que más bien Dios califica a cada persona para que realice esta tarea. Por eso, si nosotros consagramos nuestra vida a Dios, si nosotros consagramos nuestro servicio hacia Él, vamos a tener posibilidades ilimitadas para realizar este servicio hacia Dios. Y encontramos un texto en nuestra lección que dice: no tiene límite de utilidad de quien poniendo el yo a un lado da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Lo encontramos en Ministerio de Curación, página 116. Entonces, durante esta semana vamos a estar estudiando cuáles son nuestras posibilidades ilimitadas para poder servir a Dios mediante la testificación. Para comenzar con la lección de la escuela sabática, en el día domingo, esta lleva como título Diversos dones unidos en servicio. ¿Y qué nos puedes platicar, Limbe, al respecto de esto? Pues, David, la lección del día de hoy está muy interesante porque, haciendo mención del título, los dones, vamos a ver la manera en cómo los diferentes o la diversidad de dones que podemos encontrar dentro de la iglesia nos puede ser de gran bendición para que la estructura pueda funcionar de una manera correcta y funcional. Muy bien, aquí nos muestra en la lección cómo cuando Jesús escogió a sus discípulos, vemos aquí claramente que todos ellos tenían cualidades, tenían personalidades diferentes. Uno era muy tierno, otro era estricto, otro era incrédulo. Todos tenían cualidades diferentes. Aparentemente parecía que ese grupo iba a ser disfuncional porque todos tenían diferentes actitudes, pero Dios usó cada uno de esos dones para el servicio de poder predicar el evangelio a las demás personas, para el servicio de Él y poder compartir el amor de Dios a las demás personas. Así es, David, y para contestarnos la pregunta que nos podemos llegar a hacer de cómo pueden estas personas que tienen diferentes dones, diferentes caracteres o habilidades trabajar en conjunto. Pues bien, como estudiamos en la lectura de 1 Corintios, capítulo 12, de los versículos 12 y 13 al 18 y 22, ¿qué descubrimos en estos pasajes acerca de las diferentes personas en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia? Pues con base al texto bíblico, aquí nos muestra que todos formamos un solo cuerpo. El cuerpo se puede hacer representación en la iglesia, y ya sea superior o inferior el cargo, o en este caso el don que tú tengas, entre todos colaboramos y entre todos usamos ese servicio para el bien de Dios. Así es, David. Dios se deleita en tomar a personas de diferentes orígenes, con diferentes talentos y habilidades, los cuales le da regalos para el servicio de Dios.
El cuerpo de Cristo no es un grupo homogéneo de personas que son todos iguales. Claro que no. El cuerpo de... Más bien, podemos decir que no es como un club de campo, con personas de los mismos orígenes que piensan lo mismo. El movimiento es un movimiento dinámico de personas de diferentes dones unidas en su amor por Cristo y por las Escrituras, que están comprometidas a compartir su amor y la verdad con todo el mundo. En otras palabras, los miembros del cuerpo de Cristo, aunque tenemos diferentes dones, cada uno es valioso y por ende todos los dones son necesarios. Tanto uno puede considerar que sea superior o inferior, todos tienen importancia. Posiblemente tú, amigo, amiga que me escucha, me podrá decir, es que yo no soy bueno predicando, yo no soy bueno orando, pero me gusta cantar, me gusta tocar. Pues eso, querido, puedes usar ese mismo don, ese mismo talento para el servicio de Dios a través de la música, a través de sus cantos, y de ahí puedes ver cómo claramente todos tenemos una parte importante aquí en el mundo, aquí en la tierra, y vemos cómo las grandes bendiciones de Dios obran en tu vida, y asimismo usar esos dones para el bien de Dios y sirve para el bien de Él y para bendición de nuestra vida. Así es, David. Y amigo o amiga que nos estás escuchando, te queremos decir la siguiente pregunta que vas a reflexionar adelante. ¿Cuáles son las cosas en las que no eres bueno, pero que otros en la iglesia sí lo son? Te dejamos la pregunta para que puedas reflexionar. Bueno, continuando con nuestra lección del día lunes titulada Dios, el dador de toda buena dádiva. Nos piensa dando una cita que si las podemos relacionar están hablando sobre los dones del Espíritu. Nos dice que Dios es el único originador de todo esto y que Él da el don perfecto. Que por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a Dios y el Espíritu Santo desciende hacia nosotros, nos da unos dones para poder ponerlo a su servicio. Y si nosotros hacemos esa buena causa de dar los dones al servicio de Dios, seremos grandemente recompensados, ya que estaremos glorificando su nombre. Nos sigue dando unas citas, Marcos 13:34 y 1 Corintios 12:11. Les invito a que si lo puedan buscar en sus Biblias. Marcos 13:34 dice lo siguiente: Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Bueno, Erika, la pregunta es, ¿a quién da Dios dones espirituales? La Biblia es clara. Dios nos da una tarea específica a cada uno de nosotros para compartir el Evangelio. En la parábola de Jesús sobre el jefe de familia, vemos cómo deja a sus sirvientes al cuidado de su casa y vemos cómo da tareas específicas a cada uno de sus siervos. Cuando nosotros nos entregamos a Dios y por medio del bautismo pasamos a formar parte de su familia, de su cuerpo, y Dios nos da dones espirituales para que los podamos poner a su servicio. En el año de 1903, Elena de White escribió una carta para inspirar a un hermano para que pusiera sus dones al servicio de Dios. Todos nosotros, tanto tú como nosotras, formamos parte de la familia del Dios Altísimo, y en mayor o en menor medida que nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos dones que podemos poner al servicio de Dios. Nos dice una última parte en la lección, dice, nunca debemos despreciar el más mínimo capital físico, intelectual o espiritual. Se presentan otras citas bíblicas que son en Hechos y Mateo, y la pregunta que se formula es la siguiente: ¿qué nos enseñan estos textos sobre la promesa del Espíritu Santo en el bautismo? Me gustaría leer Hechos 10:36 al 38, que dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén.
nos dice sobre que cuando ellos fueron bautizados, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y aquí la pregunta dice, ¿qué nos enseñan estos textos sobre esas promesas? Cuando eso desciende sobre nosotros, se nos están dando los dones del Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Dios y bajamos a las aguas bautismales, el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Y también Dios nos da dones que nosotros podemos utilizar para esparcir su evangelio, como ellos lo hicieron. Cuando Jesús fue bautizado, sabemos que el Espíritu Santo descendió sobre él, y esto sirvió para que él mismo llevara el evangelio a todo el mundo, no diciendo que era el Hijo de Dios, no, sino que los demás supieran que era el Hijo de Dios mediante cómo él hacía las cosas, cómo sanaba a los enfermos y cómo iban a otros que necesitaban de él. En ese día creemos que cada uno de ustedes podamos ver si tenemos algún don, algo que Dios nos ya haya dado, o si no lo hemos descubierto, poder saber cuál es y ponerlos en las manos de Dios. Dios nos los da a cada uno de nosotros, como hemos visto. Y si lo tenemos o no lo hemos descubierto, que la mejor disposición sea para ponerlo en el nombre de nuestro Dios y a su trabajo para que otros puedan conocer el Evangelio. Así como Jesús y los discípulos lo pusieron para el Evangelio, para el ministerio, para que otros pudieran conocer sobre Dios, también nosotros los podemos poner en las manos de Dios. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente parte, la del martes, que se titula El propósito de los dones espirituales. Y comenzamos con la pregunta, ¿por qué Dios imparte dones espirituales a cada creyente? ¿Y cuál es el propósito de estos dones? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son entregados por el Espíritu a cada uno con una función. Y esto lo vamos a ver en Efesios 4, del 11 al 16. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Diferentes dones, diferentes habilidades, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí podemos ver en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los dones, primeramente, son dados para que todos podamos participar en el ministerio. Y continúa, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que también de esta manera todos nos unamos. Si bien los dones son para que nosotros testifiquemos y compartamos nuestra fe, también los dones, dice aquí, que son para unificar el cuerpo de Cristo. Los dones se complementan y nos ayudan como iglesia para poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cada uno de nosotros, con los dones que tenemos, nos retroalimentamos para que al final de los días estemos seguros y crezcamos en la fe. Podremos tener dones de diferentes orígenes. Algunos podremos tener dones naturales.
Hay algunas personas que nacen ya con esos dones. Por ejemplo, algunas personas que nacen con piernas muy largas y cuerpos muy delgados son muy buenas en atletismo. Otras personas que nacen con espaldas muy anchas y torsos muy fuertes son muy buenas para nadar. Hay algunas personas que nacen con una muy buena estructura ósea a nivel facial y también nacen con una muy buena estructura vocal y eso hace que su timbre de voz sea muy bueno y esas personas las ves después cantando en óperas y muy reconocidas. Entonces tus dones pueden ser naturales y también puedes recibir tus dones espirituales, pero tenemos que diferenciar entre cuando tú naces con esos dones y cuando se vuelven dones espirituales. Los dones especiales son los dones que el Espíritu da y estos son los únicos talentos que se representan en la Biblia como provenientes de Dios. Cuando nosotros ponemos al servicio de Cristo los dones y talentos que nos son entregados, se convierten en dones espirituales. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en discípulos y nosotros entregamos esos dones, esos talentos, Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos. Dios ha establecido también otros dones especiales y esos solamente provienen de Él, como los dones de profecía y otros específicos. Pero al final de cuentas, todos son con el mismo propósito, para testificar y para unificar la iglesia. Y terminamos con una pregunta. Vamos a hacérnosla en este momento. ¿Cuáles son algunos talentos naturales que tienes que por útiles y beneficiosos que sean en un entorno secular, también pueden ser una bendición para la iglesia? ¿Te has preguntado algo que sepas hacer con tus amigos, con las otras personas fuera de la iglesia? Algo que tú hagas muy bien, que puedas pensar que no sirve para la obra o para utilizarlos en el ministerio, pero que realmente si los pones a trabajar puedan ser bendecidos y convertidos en dones espirituales. Descubriendo nuestros talentos. Esa es una de las preguntas más importantes que los cristianos se hacen. ¿Qué talentos puedo yo tener? Y la Biblia es clara cuando menciona que Dios, por medio del Espíritu Santo, reparte dones para cada uno de nosotros. Eso significa que todos nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo descubrirlo? ¿Cómo poder desarrollarlo? ¿Cómo poderlo llevarlo a la práctica? Y entonces podemos encontrar en la lección dos textos bíblicos muy interesantes. El primero lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 9, que dicen: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí notamos que todos nosotros vamos a recibir un don, especialmente el don principal es nuestro Señor Jesucristo, el don de haber recibido la salvación por medio de Cristo. Por lo tanto, es el primer don y el más principal. Y hay otro texto que encontramos en 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 20 al 22, que dice de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que los ungió es Dios, el cual también nos ha llenado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, una de las preguntas más importantes es: ¿qué nos dicen estos pasajes sobre las promesas de Dios?
y especialmente sobre los dones espirituales. Entonces podemos notar que los dones espirituales se manifiestan en la iglesia, en cada miembro. Cada uno de nosotros tiene un don por medio del Espíritu Santo. Y entonces, en la medida que se acerca la segunda venida de Cristo, estos dones espirituales se manifiestan de una forma más natural en la iglesia. Por lo tanto, si tú eres miembro o si tú te consideras miembro de iglesia, puedes identificar tus dones. Principalmente el primero es Jesucristo, que es el que nos ha regalado el don de la salvación. Y en base a eso tú puedes ir descubriendo si tienes algún otro don o algún otro talento que puedas aplicar para acelerar el regreso de Jesús. Sea que cantes, prediques, puedas utilizar la tecnología, puedas utilizar las redes sociales, por ejemplo. Todos esos dones, lo que tú puedes hacer para acelerar el regreso de Jesús, para predicar, para dar testimonio, son manifestaciones del Espíritu Santo que tú tienes que poner en manos de Dios para utilizarlo en el crecimiento de la obra. Ahora bien, podemos leer algunos otros textos como Lucas capítulo 11, versículo 13, que menciona lo siguiente. Puedes buscar en tu Biblia. Y Lucas menciona lo siguiente. Lucas capítulo 11, versículos 13, dice lo siguiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces podemos ver que Lucas nos menciona que el Espíritu Santo está disponible para que nosotros nos acerquemos a Él y Él pueda manifestar en nosotros una buena dádiva que tiene que ver con el don que Dios desea darte a ti. El Espíritu Santo está disponible para que pueda capacitarte y pueda ayudarte a desarrollar esos talentos, esos dones que tú tienes. Y además Santiago dice algo muy, muy hermoso que nos puede ayudar a comprender mejor. Santiago, capítulo número 1, y específicamente el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces el Espíritu Santo también manifiesta sabiduría. Si tú quieres saber qué don tienes y puedes desarrollar, pregúntale al Espíritu Santo y Él te responderá, te dará la sabiduría necesaria para que tú puedas desarrollar tus dones, tus talentos, y esas capacidades específicas que tú tienes, esas capacidades, esas características muy personales que tú tengas, las puedas utilizar para la obra de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, una vez que descubras tus talentos, tienes que desarrollarlos, tienes que practicarlos. Es como un pianista. Para poder aprender a tocar el piano, tienes que entrenar en el piano, tienes que tomar clases, tienes que dedicarle tiempo. Y una vez que tú conozcas qué don tienes que dedicarle tiempo a desarrollar esos dones, esos talentos que Dios te da. Y entonces terminaremos con esta pregunta: ¿cuáles son tus dones específicos? Y la más importante de las preguntas que nos hace la lección dice: ¿cómo puedes mejorar esos dones para el servicio del Señor? Descubre tus dones, pídele a Dios sabiduría y Él manifestará gracia sobre ti para que tú puedas desarrollar cada uno de esos dones, los puedas poner al servicio del Señor y sobre todo acelerar la segunda venida de Cristo. El título del día jueves: hacer crecer nuestros dones. En la lección aquí nos muestra acerca de la parábola de los talentos. Nos muestra de que había en aquel entonces un señor que tenía 3 siervos. A cada uno de ellos los llamó y les dio diferentes talentos. Aclarando este punto de talentos, en el tiempo de Jesús, un talento era un valor numérico muy alto. Pesaba más que un ciclo, que una mina, que en aquel entonces.
y a cada uno de ellos les dio conforme a su capacidad. Podemos ver de que de esos 3 siervos, al primero le dio 5, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1 talento. Y les dio el libre para que ellos lo invirtieran, para que lo gastaran, les dio el deseo para que ellos quisieran hacer con ese dinero. Pero un punto crucial aquí que marca es lo que les dieron no era suyo, ya que les pertenecía a alguien más que les encargó su administración. Es decir, ese dinero le pertenecía al mismo amo y se los encargó a sus siervos y quisieran pues con lo que ellos quisieran, lo cual esa era su mayor preocupación. Menciona en la parábola que cuando este amo regresó y vino a arreglar cuentas con sus siervos, podemos ver que el primero al llegar le dijo, pues Señor, tú me diste 5 talentos, pero mira, debido a mi trabajo, a mi dedicación, a mi esfuerzo, yo lo invertí y aquí tengo otros 5 talentos más, aquí tengo 10 talentos. Lo mismo hizo con el que tenía 2 talentos, tenía 2 y obtuvo otros 2 talentos. Y podemos ver una frase que marca este mismo amo que dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí, en contraste, vemos acerca del primer siervo, que por temor a que si el amo le decía algo, o si lo gastaba, o hacía con algo que quisiera, pues simplemente lo enterró en la tierra, y se iba a esperar hasta que él llegara y le dijera, pues mira, aquí está el talento que tú me diste, evidentemente no era mío, este era tuyo, así que te lo devuelvo, la verdad. Pero aplicando esto en nuestra vida diaria, podemos ver cómo independientemente usamos esos talentos que Dios nos ha dado, porque nosotros, cada uno tenemos diferentes talentos, y como lo hemos estado viendo en la lección, si nosotros usamos esos talentos para honra y gloria de Él, pues Dios por su parte nos dará las ricas abundancias, nos dará grandes bendiciones. Y es por eso, ¿y qué pasaría si nosotros no usamos esos dones que Dios nos da? Bueno, pues aquí podemos ver la triste historia de este tercer siervo, que le decía siervo malo, siervo negligente. Él, por su parte, desperdició la oportunidad de servir y finalmente la capacidad también de servir. Aquí podemos ver claramente que llega a dar hasta tristeza de qué pasaría si nosotros no usamos los dones o los talentos que nos da Dios. Sería en vano lo que nosotros realizamos. Pero por eso, cuando nosotros usamos los dones que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre, Él por su parte lo aumentará, se expandirá, nos dará grandes abundancias. Y aquí nos menciona una pregunta: ¿cómo puedes descubrir los dones que Dios te ha dado? Bueno, pues por medio de la oración tú le puedes decir, Señor, yo no sé qué don o qué talento tenga, ayúdame a descubrir cuál es el que tengo y yo lo usaré en tu nombre. Y de nuestra propia cuenta podemos descubrirlo. Más allá de predicar, de orar o cantar, inclusive podemos ser buenos hasta en un trabajo, una profesión. Y ahí, querido, cuando nosotros sepamos cuál es nuestro talento, si lo usamos de manera correctamente y lo usamos de provecho, pues Dios te bendecirá grandemente. Dios te dará grandes abundancias para tu vida y a lo largo de tus días. Por eso, a medida que Dios impresiona tu mente, te llena, tus dones crecerán a medida que los uses y encontrarás satisfacción en tu servicio. Hemos llegado al final del repaso de escuela sabática y estamos en la conclusión del viernes. Dinos, Keila, ¿qué es lo que has aprendido y qué es lo que te has llevado de esta lección? Que a nosotros se nos da una obra por el Maestro, que Dios a cada uno de nosotros nos da algo por hacer y por lo tanto nos confía sus dones para que lo podamos utilizar en su obra, en su ministerio, para que podamos esparcir el Evangelio y otros a través de nosotros puedan conocer de él. Vemos que la lección nos muestra cómo cada uno de nosotros somos valiosos para el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado talentos a todos y también nos da sus dones espirituales para que los pongamos en su servicio. Entonces, aunque nosotros pensemos que lo que hacemos es muy pequeño o no es necesario, debemos de quitar ese pensamiento, porque cada uno de nosotros es valioso para el cuerpo de Cristo. Ahora la cuestión es, ¿sabemos cuáles son nuestros talentos y los estamos poniendo al servicio de Dios? Esa es la cuestión.
Así es, así que ya terminando este repaso de la lección, esperando de que ustedes podamos poner en práctica lo que vimos y que puedan seguir sintonizándonos. Así que les invito a que inclinen su rostro para que podamos hacer la última oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites estar aquí alabando tu santo nombre, Señor. Que lo que hoy hayamos visto sea de gran bendición para cada vida de uno de nosotros, Señor, y que lo podamos poner en práctica, que podamos entender qué es lo que tú quieres y lo que quieres para nuestra vida, Señor. Ayúdanos y que podamos poner en práctica y esos dones que se estuvieron viendo, podamos encontrarlo en cada uno de nosotros y ponerlo en tus manos. Todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden seguirnos en la página del Distrito Ixtacomitán. Puedan darle like a este video y compartir. También recuerden que la página que por la donde nos están viendo de YouTube es la página de nuestro pastor, Daniel Tapia. Que puedan suscribirse, puedan activar su campanita para que les puedan llegar las notificaciones cada semana y conocer más de este material que hemos subido para cada uno de ustedes. Así es, sabemos que estamos un tiempo en nuestra casa y que esto no sea excusa para que podamos aprender y que la bendición de Dios siga llegando a cada uno de sus hogares. Nos vemos hasta la próxima.